Bueno, en el problema 343 dice, los 3 cables se usan para sostener la maceta de 40 kilogramos. Determine la fuerza desarrollada en cada cable para alcanzar el equilibrio. Aquí tenemos nuestro diagrama y vemos que todo parte del punto A. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el vector cartesiano de AD, de AB y de AC. Y para eso tenemos que multiplicar la fuerza por el vector cartesiano. En este caso, multiplicamos la fuerza para sacar AD, multiplicamos la fuerza de AD por el vector unitario, que sería el vector sobre la magnitud. Y esto nos da un resultado de menos 0.5145 FADI menos 0.686 FADJ más 0.5145 FADK. Posteriormente, con FAB, vemos que solamente tiene dirección en el eje Y, entonces se queda expresado como FABJ, y lo mismo pasa con FADC, y queda como FACI. Después tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas en X, que sería menos 0.5145 FAD más FAC es igual a 0. Esta vendría siendo nuestra primera ecuación. La sumatoria de las fuerzas en Y quedaría como menos 0.686 FAD más FAB igual a 0. Vendría siendo nuestra segunda ecuación. Y por último, la sumatoria de las fuerzas en Z es 0.5145 FAD menos el peso, que pues está una fuerza hacia abajo. Vendría siendo nuestra tercera ecuación. Posteriormente simplemente tenemos que despejar y sustituir. En este caso, en la ecuación 3, pasamos el peso al otro lado, sumando, y sabemos que el peso es masa por gravedad. La masa nos las da en la redacción del problema, entonces queda como 0.5145 FAD igual a 40 por 9.81. Después se multiplica y queda como 3.92.4, y FAD nos queda como 762.6822 newtons. Ahora en la ecuación 1 tenemos que menos 0.5145 FAD más FAC es igual a 0. Aquí podemos sustituir porque ya sacamos FAD. Entonces podemos multiplicar menos 0.5145 por FAD, que son 762.6822 más FAC es igual a 0. Haciendo la multiplicación y despejando queda como FAD es igual a 392.3999 newtons. Y por último, en la ecuación 2 vendríamos haciendo lo mismo. Tenemos menos 0.686 FAD más FAB. Lo mismo, sustituimos FAD, multiplicamos y despejamos y queda como FAB es igual a 523.1999 newtons.